Buen día, queridos hermanos. Es un gusto para este servidor saludarles en esta mañana fresca de día lunes. Dice así la palabra: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Génesis capítulo 3, del 7 al 9. Hace varios meses comenzó el aislamiento obligatorio en la mayoría de países, comenzando en China y luego por todas las direcciones del planeta. Hemos sido testigos por medio de los noticieros cómo todos eran enviados a casa, estuvieran de acuerdo o no. Este aislamiento fue provocado por la dispersión del virus COVID-19 localizado en una ciudad de China. Me llama la atención de que no solo tenemos supermercados en nuestro país con productos procedentes de China. Ahora, debido a la facilidad con la que este virus se propaga y la gravedad con la que ataca a la población de forma voraz e implacable, los gobiernos de la mayoría de países del mundo tomaron decisiones tan duras como la de restringir la libertad de los ciudadanos. Pero se ha puesto a pensar si este aislamiento durara para siempre. ¿Qué pasaría con nuestras relaciones? ¿O qué pasaría con las actividades comerciales? ¿Qué pasaría con nuestra propia salud? La realidad, hermano, es que fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos diseñados para estar en comunidad. Dios es una Trinidad desde la eternidad, nunca ha estado solo. Y así nosotros tampoco podemos estar solos. Pero desde la caída de Adán hemos sufrido un aislamiento aún más severo que el que estamos experimentando hoy como consecuencia del virus. El aislamiento que provoca el pecado. Ese es un verdadero aislamiento. Génesis capítulo 3 narra cómo el pecado provoca el aislamiento no solo entre Dios y los hombres, sino también entre ellos mismos. Y es que cuando hablamos aquí de hombres nos referimos a la humanidad en general. Por lo que es importante considerar tres cosas en esta reflexión. Uno, que el pecado aisló a los seres humanos los unos de los otros. Y es que lo que vemos inicialmente es que luego de pecar Adán y Eva son conscientes de su desnudez y comienzan a desconfiar el uno del otro, por lo que se cubren. Ellos, la pareja, siendo un matrimonio, comenzaron a ocultarse entre sí y a empezar a separarse. No querían revelarse como eran. El pecado, hermanos, nos hace ocultar nuestra realidad de los demás. Nos genera desconfianza. No queremos que nos vean vulnerables. No queremos dar otra imagen de nosotros mismos, una de la cual tengamos control. Queremos parecer inteligentes, capaces, fuertes. Además, vemos cómo luego ellos comienzan a echarse culpas, a agredirse por lo ocurrido. Y Adán, en vez de responsabilizarse por lo que hizo, culpa a su mujer, a la que debía haber protegido. ¿No cree usted? Y es que el pecado nos aleja de los demás porque los lastima. El hecho de que cada uno de nosotros seamos egoístas, malos, orgullosos, egocéntricos y creernos una especie de Dios, inevitablemente nos hace aislarnos.
El sistema solar tiene un solo sol y los planetas giran alrededor de él. Si cada uno pretende ser el centro, nadie giraría. Nuestro pecado, hermanos, daña a nuestros prójimos, los lastima, los separa de nosotros. El pecado de Adán no solo aisló a los hombres entre ellos, sino también los alejó de Dios. Vemos que Dios buscó al hombre y a la mujer, pero ellos se escondieron de él. La pregunta es, pues, ¿por qué escondernos de un Dios omnipresente? Pero aún así, seguimos intentando huir de la abrumadora presencia de Dios. Y es que el pecado hizo que ellos, nuestros padres, buscaran ocultarse de Dios. Se alejaron de Él voluntariamente. El orgullo, el deseo de ser superior, el miedo a aquel que puede quitarnos todo, porque Él es el verdadero dueño de todo, eso nos aleja. Pero lo que no entendieron es que alejarse de la fuente de vida, de todo lo bueno, de todo lo hermoso, de todo lo glorioso, de todo el poder, el amor, la felicidad, ese era el verdadero infierno, la verdadera separación. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dice de la siguiente forma: en última instancia, solo hay dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad. Hasta aquí la nota. Toda la maldad que experimentamos en esta tierra es consecuencia de ese primer acto de alejamiento, hermanos. Ese acto de distanciamiento o de aislamiento, por lo que es consecuencia de que nosotros nos unimos a nuestros padres, Adán y Eva, en ese aislamiento. Y lo que hace más grave es que muchos no lo aceptan, que están separados por causa del pecado. La palabra nos lo recuerda en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vea esto, en esos muchos podrían haber amigos y hasta familiares nuestros. En última instancia, hermanos, Dios nos deja libres a nuestro propio albedrío y a nuestra propia voluntad para que suframos eternamente ese autoaislamiento. Pero no todo está perdido. En el punto 3, vea esto: Dios se ha acercado a nosotros. Y es que debido a nuestra obstinada persistencia en el autoaislamiento, Dios mismo vino a buscarnos. Como lo dice Max Lucado en uno de sus libros, Dios nos visitó. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Jesucristo, Dios hecho carne, vivió entre nosotros y no solo nos mostró cómo un ser humano debe vivir, sino que estuvo dispuesto a sufrir Él por las consecuencias de nuestra obstinación. En la cruz, Jesús dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Mostrándonos que por nosotros sufrió el aislamiento que debíamos haber sufrido. Él decidió sufrir la muerte y el oprobio de ser abandonado por Dios para que nosotros podamos ser
reconciliados con Él. Y además el Espíritu Santo se acercó a nosotros y nos hizo su morada, transformándonos por dentro, abriendo nuestros ojos a la gloria de Dios y obrando en nuestro interior para santificarnos a imagen y semejanza de Jesús. Recordemos, iglesia, nosotros nos aislamos de Dios y de los demás, y Dios en su misericordia vino a buscarnos. Sufrió el aislamiento por nosotros, nos transformó y nos reconcilió para que podamos vivir disfrutándolo a Él por toda la eternidad. El Evangelio es la historia de nuestra reconciliación con Dios. La palabra nos lo recuerda en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por consecuencia del pecado, el cual inicia con Adán y Eva, según la Biblia, hemos sido todos destituidos y acercados a Dios y de acercarnos a Dios, y el castigo dado por Dios por el pecado fue descrito en la Biblia como muerte. Pero siempre en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito, qué lindo, ¿verdad? Para que toda esta mala historia fuera revertida y la paga de nuestros pecados no fuera a morir. Aquí Dios manda a su único Hijo a la tierra a morir por nosotros para darnos buenas nuevas, es decir, buenas noticias, el perdón de los pecados a través de Jesús. Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos hermanos, Dios revirtiendo el autoaislamiento. Que el Señor nos dé una buena semana. Que Dios le bendiga.